Hola, hoy nos han planteado un reto que me parece fascinante, la verdad. Construir una especie de guardián del éter. Un guardián del éter, me gusta. Sí, un faro totalmente autónomo que emita sin descanso en código Morse y que lo haga combinando pues la tradición de la radio con la tecnología más actual. Exacto. Los materiales que tenemos proponen una hoja de ruta para montar un radiofaro de telegrafía usando un microcontrolador ESP32 y MicroPython. La idea es esa, crear un centinela digital que vigile las ondas por nosotros. Es que, a ver, un radiofaro es mucho más que un simple transmisor repitiendo una señal. Es una herramienta científica para toda la comunidad. Ajá. Hay que pensar en él como un puesto de observación fijo. Permite a otros radioaficionados de todo el mundo estudiar en tiempo real cómo viajan las ondas, calibrar sus antenas y, en fin, entender la meteorología de la ionosfera. O sea, que no es solo para que te escuchen, sino para que otros aprendan. Claro, de hecho, gracias a una red de faros como el que vamos a describir, un grupo de aficionados en el norte de Europa descubrió hace unos años un corredor de propagación de Sporadicae que nadie había documentado antes. ¿En serio? Sí, simples señales de Morse, puestas en un mapa, revelaron un patrón que era totalmente invisible. Eso es justo lo que buscamos, transformar un proyecto técnico en una herramienta de descubrimiento. Así que vamos a desgranar este plan. Los documentos que tenemos vienen de un colega de Uruguay, así que usaremos su normativa como referencia, que, bueno, es muy parecida a la de otros sitios. Sí, son bastante estándar. El objetivo es trazar un camino claro, no solo sobre cómo montar el cacharro, sino por qué se toma cada decisión, para que cualquiera con ganas pueda poner en marcha su propio faro. Perfecto. Lo primero, según las notas, es la planificación. Y proponen algo que me ha gustado mucho, una especie de plegaria de la serenidad para ingenieros. Sí, Sí, sí. Separar lo que no podemos cambiar de aquello donde sí podemos y debemos meter mano, para no acabar hasta el gorro antes de empezar. es que ese es el punto de partida fundamental. Hay que aceptar las reglas del juego. Por ejemplo, la frecuencia de operación no la eliges tú, te la asigna la autoridad, en este caso la URSEC de Uruguay. Claro, eso te viene dado. Exacto. Y si el radiofaro es permanente, la normativa te limita la potencia a un máximo de 50 vatios. Y, por supuesto, está la propia física. La propagación de las ondas depende de la atmósfera, no de nuestro código. Ahí has mencionado varios términos: troposférica, ductos, esporádicae. Este último, la verdad, suena a ciencia ficción. ¿Nos lo puedes explicar de forma sencilla? Claro, claro. La propagación esporádica es fascinante. Imagina que en las capas altas de la atmósfera, a unos 100 kilómetros de altura, aparecen de repente unas nubes de plasma muy densas. ¿Vale? Pues actúan como espejos gigantes y fugaces que hacen rebotar las señales de radio VHF a miles de kilómetros, a sitios donde normalmente sería imposible llegar. Ostras. Son impredecibles y precisamente por eso estos faros son nuestros ojos. Nos avisan cuándo y dónde aparecen esos espejos mágicos en el cielo. Vale, aceptamos que no controlamos la magia de la ionosfera. Entonces, una vez asumidas esas limitaciones, ¿dónde está nuestro campo de acción? ¿Qué podemos optimizar? Aquí es donde empieza lo divertido. Tenemos control total sobre el mensaje que se emite. Ajá. Y no es solo el distintivo de llamada. Podemos añadir la potencia, la ubicación exacta usando el sistema Grid Locator, la altura sobre el nivel del mar. Es casi como una tarjeta de visita digital que le da a quien la recibe toda la información que necesita. Entendido. Y además del mensaje, ¿controlamos el cuándo y el cómo? Exacto. Controlamos el intervalo de repetición. La normativa dice que como máximo cada 15 minutos, pero podemos hacerlo más frecuente. Y lo más importante, controlamos la pericia técnica, el diseño del hardware, la lógica del software. Ahí es donde está el arte. Ahí es donde la habilidad y la creatividad del radioexperimentador marcan la diferencia entre un faro que funciona a ratos y uno que es robusto como una roca. Un auténtico reloj suizo emitiendo 24/7. Vale, el plan estratégico está claro. Centrarnos en lo que podemos controlar. Pero las ideas no emiten ondas de radio. Necesitamos hardware, necesitamos cacharros. Desde luego. Y aquí la cosa se pone interesante, porque con 4 o 5 componentes que caben en la palma de la mano, podemos montar el corazón de todo el sistema. Totalmente. La lista de la compra es sorprendentemente corta y accesible. Empezamos por el cerebro, un microcontrolador ESP32. Espera, aquí te paro. Mi primer impulso, y seguramente el de muchos, sería coger un Arduino, que es lo que todo el mundo conoce. En las notas se insiste mucho con el EUSP32,
¿Qué nos da que no nos daría otra placa más sencilla? ¿Qué tiene de especial? Es una pregunta clave. A ver, un Arduino serviría así, pero el ESP32 juega en otra liga por varias razones. Primero, es mucho más potente. Vale. Segundo, y esto es fundamental para este proyecto, ejecuta MicroPython de forma nativa. Es un lenguaje mucho más ágil y rápido de programar que el C++ de Arduino. Ya. Y tercero, la joya de la corona. La mayoría de los ESP32 vienen con Wi-Fi integrado. ¡Amigo! Esto significa que podemos conectarlo a la red y actualizar el código o el mensaje del faro de forma remota, a través de algo llamado Web Replay, sin tener que subirnos a una montaña a enchufar un USB. Es una ventaja logística brutal. O sea que la elección del ESP32 ya es una decisión de diseño a largo plazo, pensando en el mantenimiento. Muy inteligente. Vale, tenemos el cerebro. ¿Cómo hacemos que este cerebro pulse la tecla del telégrafo? ¿Cuál es la interfaz con la radio? Para esa interfaz de conmutación, el Kier, las notas sugieren un transistor robusto. Puede ser un NPN clásico como el 2N2222, que es casi una pieza de museo pero funciona a la perfección, o un MOSFET, como el 2N7000. Este componente será nuestro interruptor electrónico. Aquí me surge otra duda de diseño. Un transistor como el 2N2222 es un clásico, pero ¿aguantará un uso continuo 24/7 durante meses, abriendo y cerrando el circuito miles de veces al día? ¿No sería más seguro optar por un optoacoplador para tener un aislamiento galvánico total y proteger aún más el ESP32? Es una observación muy buena y demuestra que estás pensando en la fiabilidad a largo plazo. A ver, un optoacoplador sería, técnicamente, la solución más elegante y segura, sin duda. Claro. Proporciona un aislamiento total usando luz, no hay conexión eléctrica. Sin embargo, para las tensiones y corrientes que maneja el puerto de una llave Morse en una radio moderna, que son muy bajas, un simple transistor NPN es más que suficiente. Ya. Es una solución probada durante décadas, extremadamente barata y robusta. Es un equilibrio entre la perfección técnica y la simplicidad práctica que funciona. Entendido. A veces la solución más sencilla es la mejor. Y junto al transistor veo en la lista un componente minúsculo pero que parece vital, una resistencia de 1 kiloohmio. Me imagino que, como siempre, es el seguro de vida del microcontrolador. Exacto. Es el componente más humilde del circuito, pero si te lo olvidas, es el que te lía una buena. Su única misión es limitar la corriente que sale del pin del ESP32 hacia la base del transistor. Sin ella, el pin intentaría entregar más corriente de la que puede y... ¡adiós, pin! Un error de novato, vamos. Totalmente. Un error que te puede costar una tarde de frustración y un microcontrolador nuevo. Bien apuntado. Y para terminar la lista, obviamente, la emisora externa configurada en la frecuencia asignada. Y un detalle clave que mencionan las notas. Debe estar en modo straight key, o llave recta. Ese detalle es crucial. Queremos que el ESP32 haga el trabajo más simple posible. Abrir y cerrar un circuito. Como si un dedo invisible pulsara una única tecla. Ya. Si la radio está en ese modo, el microcontrolador no tiene que preocuparse de generar los DITs y DAS por sí mismo, solo de decirle a la radio, transmite ahora o no transmitas ahora. Simplifica enormemente tanto el hardware como el software. Bien, tenemos la lista de la compra y entendemos el porqué de cada componente. Ahora viene el momento de la verdad. Soldador en mano y a conectar cables. ¿Cómo montamos esto sin que salga el humo mágico que indica que algo ha ido muy mal? La clave absoluta es el aislamiento eléctrico. El ESP32 es delicado y no debe, bajo ningún concepto, conectarse directamente a la radio. Por eso usamos el transistor como intermediario. Vale. El montaje es muy sencillo. Cogemos un pin de salida del ESP32, un GPIO, por ejemplo el pin 13. Lo conectamos a la base del transistor 2N2222, pero no directamente, sino a través de esa resistencia de 1 kiloohmio que es nuestro seguro de vida. De acuerdo, la resistencia protege el pin del ESP32. ¿Y las otras dos patas del transistor? El colector del transistor, la pata del medio normalmente, se conecta al terminal vivo del jack de la llave Morse de la radio. Es el punto que, al unirse con la masa, activa la transmisión. Ajá. Y finalmente el emisor, la tercera pata, se conecta a la masa común, al GND del sistema, la misma masa que usa el ESP32.
O sea, que el ESP32 le da un pequeño toque eléctrico a la base del transistor y este, a su vez, cierra el circuito principal de la radio, actuando como un interruptor de alta velocidad. El microcontrolador nunca toca directamente el transmisor. Es un diseño simple, pero muy seguro. Esa es la elegancia del circuito. Y ahora el alma del proyecto, el código. ¿Cómo le enseñamos Morse al ESP32? El corazón del software es un bucle infinito, un while true en MicroPython. Claro. Y la lógica es una traducción directa de las reglas del Morse, que son muy estrictas para que el código sea legible en cualquier parte del mundo. Se basan en una unidad de tiempo fundamental, el DIT, o punto. Recuérdanos esas reglas de oro. Son sencillas. Un DA o raya debe durar exactamente lo que duran 3 DITs. El silencio entre los elementos de una misma letra, como entre el punto y la raya de una A, es de 1 DIT. El silencio entre letras completas, 3 DITs. Y el silencio entre palabras, 7 DITs. Esta cadencia es sagrada. Entiendo la lógica, pero me pregunto por la implementación. Usar retardos, slips, para controlar el ritmo, ¿no es un poco bruto? En el Morse, la cadencia lo es todo. ¿Qué pasa si el procesador del ESP32 está ocupado con otra tarea, aunque sea por unos microsegundos? ¿No podría afectar a la precisión del ritmo? Es una pregunta muy pertinente que va al corazón del software de tiempo real. En un sistema operativo complejo, como el de un ordenador, un slip es una sugerencia. Ya. Pero en un microcontrolador como el ESP32, corriendo un script tan simple, el utime.sleep de MicroPython es extremadamente preciso, a nivel de milisegundos. Ah, vale. Como nuestro bucle principal no hace prácticamente nada más que generar el Morse, el procesador está totalmente dedicado a esa tarea. La desviación, si la hay, es tan pequeña que es inaudible. Para un faro, esta solución es el 99,9% perfecta y 1000 veces más simple que meterse con interrupciones de hardware. Perfecto, me convence. Se trata de usar la herramienta adecuada para el problema adecuado. Entonces, ¿qué módulos de MicroPython necesitamos? Solo 2. El módulo machine, para poder decirle a un pin, ponte en alto o ponte en bajo, con la función pin. Y el módulo utime, para esos utime.sleep que gestionan los retardos. ¿Y con eso se crean las funciones? Exacto. Se crean funciones muy simples, como dot y dash. La función dot pone el pin en alto, espera la duración de un dit, pone el pin en bajo y espera la duración de otro dit para el espacio. La dash hace lo mismo pero con una duración de 3 dits. Es una traducción directa y muy limpia de las reglas del Morse a código. Vale, imaginemos que ya lo tenemos montado en el taller. Está emitiendo un hola mundo en Morse que suena con un ritmo perfecto. Pero para sacarlo a la calle, al éter, hay que seguir unas reglas de etiqueta y sobre todo legales. Absolutamente. Lo primero y más importante es la identificación. El faro debe emitir su distintivo de llamada automáticamente a intervalos regulares. Como decíamos, la normativa de la URSSEC que usamos de guía fija un máximo de 15 minutos, pero lo habitual es hacerlo cada pocos minutos. Claro, para que se sepa quién es. Eso es. Para que cualquier estación que lo reciba sepa siempre de quién se trata. Y la velocidad de transmisión también importa, ¿no? No queramos que suene como una ametralladora ni como una tortuga. ¿Cuál es el punto ideal? El punto dulce, recomendado en casi todas las guías, está entre 10 y 12 palabras por minuto, WPM. Vale. Es una velocidad lo suficientemente lenta como para que un operador con poca experiencia pueda copiarla a oído sin problemas, incluso con señal débil y ruido. Pero no tan lenta como para que la identificación se haga eterna y aburrida. Es un equilibrio puramente práctico. Y el mensaje, como decías antes, no es solo el distintivo. Es una tarjeta de visita completa. Correcto. Para que el faro sea una herramienta útil, el mensaje completo debería incluir el distintivo, la potencia de transmisión, la ubicación geográfica con el sistema Grid Locator y la altura sobre el nivel del mar. Para quien no esté tan metido, ¿qué es exactamente el Grid Locator? Es como las coordenadas GPS, pero para radioaficionados. Es una manera mucho más sencilla y universal de decir dónde estás. El mundo entero está dividido en una cuadrícula de cuadrados identificados por letras y números. ¡Ah, qué bueno! Con solo 6 caracteres como por ejemplo GF15BJ, puedes definir tu posición en cualquier lugar del planeta con una precisión de unos pocos kilómetros. Es un sistema genial para la radio. ¡Fantástico! Y ahora,
el último punto de las notas, un detalle de seguridad que me ha volado la cabeza. Habla de autoinmunidad. O sea, me estás diciendo que el aparato puede noquearse a sí mismo con su propia emisión. Sí, sí. Es como un cantante de ópera que rompe una copa con su voz, pero la copa es su propio cerebro. Se ríe. La analogía es perfecta. Y el problema es muy real. La radiofrecuencia, la RF que emite la antena, es energía electromagnética. Claro. Si el microcontrolador no está bien protegido, esa energía puede inducir corrientes parásitas en sus circuitos, en sus pines, y esas corrientes pueden confundir al procesador, causando reinicios o un funcionamiento errático. El faro se asusta de su propia voz y se calla. ¿Y cuál es la solución a ese problema de pánico escénico electrónico? La solución es un clásico de la radiofrecuencia, sencilla pero vital. Meter todo el montaje del ESP32, el transistor y la resistencia, en una caja metálica bien cerrada, una jaula de Faraday. Exacto. La caja actúa como una jaula de Faraday. Es como ponerle unos cascos con cancelación de ruido al microcontrolador. Por mucho que la radio grite a su lado en radiofrecuencia, él no se entera de nada y puede seguir ejecutando su código en paz. Me han contado que a veces la solución más socorrida es una vieja lata de galletas o de membrillo bien soldada. Y créeme, funciona a la perfección. La primera vez que montas esto sin la caja y ves que el SP32 se reinicia cada vez que emite, pasas por las 5 fases del duelo. Negación, ira. Sí. Ujú. Hasta que finalmente vas a la cocina y buscas esa vieja lata de galletas para usarla como blindaje. Es un paso que no te puedes saltar si buscas un funcionamiento estable. Y para que el sistema sea completamente autónomo y no dependa de que estemos nosotros para arrancarlo, el truco final. Es el más simple de todos. Guardas el script de MicroPython con el nombre main.py en la memoria del RSB32. Ajá. De esta forma, el sistema operativo del microcontrolador sabe que ese es el programa principal que debe ejecutar al arrancar. Así, en cuanto el dispositivo reciba alimentación, ya sea en el taller o en una ubicación remota, arrancará el programa y el radiofaro comenzará a operar por sí solo. Entonces, resumiendo el viaje, no se trata solo de conectar cables y escribir código. Se trata de una planificación estratégica, de entender las reglas del juego, tanto las físicas como las legales, de tomar decisiones de diseño inteligentes y, finalmente, de construir algo robusto que pueda sobrevivir solo ahí fuera, emitiendo su latido digital al mundo. ¿Ah, sí? Y lo bonito de este proyecto es que su puesta en marcha no es el final del camino, sino justo el principio. ¿Ah, sí? Una vez que el faro está en el aire, emitiendo esa señal monótona pero llena de información, se abre una pregunta fascinante y un desafío completamente nuevo, que nos lleva a otro nivel. A ver, ¿cuál es ese siguiente paso? Ahora que la señal está ahí fuera, viajando cientos o miles de kilómetros, debilitándose, mezclándose con el ruido, ¿cómo podemos escucharla de forma inteligente? Buena pregunta. ¿Cómo podríamos diseñar un sistema de escucha, otro SP32 quizás, que esté permanentemente atento y que, en lugar de depender del oído humano, utilice algoritmos para detectar esa débil señal, decodificarla y registrarla? Y crear un mapa de propagación en tiempo real. Justo. Ahí es donde la radioafición se encuentra de bruces con la ciencia de datos. Pero eso, ya es material para otro análisis.